En julio de 1981, una madre de 24 años con 2 hijos, Nova Welch, desapareció sin dejar rastro en Birmingham, Inglaterra. Nadie supo qué había sido de ella hasta 3 semanas después, cuando su cadáver en descomposición fue encontrado dentro de un armario de almacenamiento en su propia casa. Los detectives iniciaron entonces una investigación, pero no lograron avances hasta 36 años después. El asesino de Nova estaba todo ese tiempo justo bajo sus narices. ¿Quién demonios era esa persona y cuál era su perturbador motivo para quitarle la vida a Nova? El caso de hoy nos lleva a Birmingham, una ciudad en el condado metropolitano de West Midlands, Inglaterra. Con una población de más de 1 millón de personas, es la segunda ciudad más grande de todo Reino Unido. También es conocida como la ciudad de los 1000 oficios debido a su condición de primera ciudad manufacturera del mundo. Birmingham es famosa no solo por sus raíces industriales, sino también por su patrimonio en el mundo de la comida y la cocina, la legendaria música rock y su vibrante vida nocturna. Nova nació en 1957 en Jamaica. No era hija única, sino que tenía una hermana menor llamada Valerie. Nova creció como una niña despreocupada y feliz a la que todos en el vecindario adoraban. En palabras de su mejor amiga, Lorna Edmund, Nova era una persona encantadora, siempre feliz y sonriente. Cuando Nova tenía 10 años, su madre, Lorna Welch, decidió mudarse a Reino Unido en busca de mejores oportunidades. Fue una decisión difícil, ya que significaba dejar atrás a las personas y lugares con los que estaba tan familiarizada. Sin embargo, el deseo de brindarle a sus hijas lo mejor en la vida la ayudó a mantenerse firme en su decisión. Poco después de tomar la decisión, Lorna y sus hijas viajaron a Reino Unido y comenzaron una nueva vida. La vida en tierras inglesas era muy diferente a lo que estaban acostumbradas, pero con el tiempo, la familia se adaptó y se estableció bien en su nuevo entorno. Cuando Nova tenía alrededor de 16 años, conoció y se enamoró de Osmond Bell, un joven de su misma edad. En poco tiempo comenzaron una relación romántica. Tal vez Nova simplemente estaba cegada por amor, o tal vez solo quería su independencia, pero unos meses después dejó claro su intención de irse de casa. Le dijo a su madre que ella y Osmond habían decidido comenzar a vivir juntos. No está muy claro si Lorna aprobó esta decisión o no, pero independientemente de eso, Nova se mudó y se fue a vivir con su pareja. 2 años después, Nova y Osmond dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño al que llamaron Jonathan. 4 años después, tuvieron otro hijo y le pusieron el nombre de Lee. Nova era una madre devota para sus hijos pequeños y los amaba de todo corazón. Para mantenerse a sí mismos y a sus hijos, la pareja trabajaba en diferentes empleos. Nova trabajaba como limpiadora a tiempo parcial, mientras que Osmond era constructor. Parecía que la vida iba a un ritmo bastante bueno, pero lamentablemente las cosas no seguirían igual. En algún momento, el amor entre Nova y Osmond comenzó a deteriorarse. La chispa que había estado presente al comienzo de su relación se desvaneció gradualmente. Como consecuencia, la pareja comenzó a discutir con más frecuencia. Era común que los vecinos escucharan el sonido de las peleas ruidosas de la pareja en su apartamento, ubicado en el área de Ladywood. Sus desacuerdos, a veces, también escalaban a la violencia, con Osmond golpeándola y dejándola con moretones. Con cada día que pasaba, Nova se volvía cada vez más infeliz en su relación y confiaba en su hermana menor, Valerie, así como en algunos amigos cercanos sobre lo que estaba pasando. Así pues, decidió darle una segunda oportunidad al amor con otra persona. Le dijo a Osmond que ya no estaba interesada en la relación, pero a pesar de su decisión, Osmond no estaba dispuesto a dejarla ir. En mayo de 1981, Nova conoció a un hombre llamado Wayne Newby y hubo una bonita conexión. A medida que avanzaba su romance, Wayne la visitaba a veces en su casa. Esto no le gustaba ni un pelo a Osmond y le daba más motivos para pelear con Nova. En junio de 1981, la hermanastra de Nova, Sonia, la visitó durante unos días. Durante este periodo, Sonia presenció una de sus peleas y lo grave que podía llegar a ser. Ese día en particular, Sonia estaba en la sala cuando escuchó un grito desde la dirección de la cocina. Era indudablemente la voz de Nova, y corrió rápidamente a la cocina para averiguar qué estaba pasando. Lo que vio la alarmó. Nova estaba en el suelo mientras Osmond la miraba con furia, con un trapo de cocina envuelto alrededor de las manos. En los momentos que siguieron,
Sonia dejó en claro que llamaría a la policía, pero Osmond trató de impedir que tomara esta acción. Cuando los agentes de policía llegaron más tarde a la casa, preguntaron qué había sucedido, y Nova fue quien explicó. Les dijo que ella y Osmond habían discutido y que ella quería que él abandonara la casa. Nunca le dijo a la policía que la verdadera razón por la que habían discutido era porque ella había salido la noche anterior y a Osmond no le había gustado. Él la había confrontado cuando regresó de su salida y las cosas habían escalado desde allí, llegando a agarrarla del cuello e intentar estrangularla. Después de que Nova terminara de hablar, los oficiales se acercaron a donde estaba Osmond y hablaron con él. Él no discutió, pero empacó sus cosas y abandonó la casa. Fue un momento de alivio para Nova y sabía que las cosas se volverían menos tensas a partir de ese momento. Tenía razón, con Osmond ya no presente, tenía la libertad de pasar más tiempo con su amante Wayne. Ya no tenía que preocuparse por encontrarse con un Osmond enfadado después de regresar de una salida nocturna. También tenía más motivos para reír y era más feliz en general, pero resultó que la nueva alegría recién encontrada de Nova sería efímera. El 24 de julio de 1981, Nova llevó a sus dos hijos, Jonathan y Lee, a quedarse con su padre Osmond. Anteriormente, había planeado salir a bailar con Wayne y algunos de sus amigos, y por eso no quería dejar a sus dos luceros solos en la casa. Además, sentía que llevarlos con su padre sería una excelente manera de fortalecer su vínculo. Después de dejar a los niños en casa de Osmond, se dirigió al club donde había acordado encontrarse con Wayne esa noche. Fue una noche llena de diversión. Bailó alegremente, y con Wayne a su lado, se sintió nuevamente como una adolescente enamorada. Cuando decidió salir del club, ya había oscurecido. Se despidió de Wayne y sus otros amigos y se dirigió a su apartamento. A la mañana siguiente, que era el 25 de julio de 1981, los vecinos de Nova, Carmen y Wendell Turner, quienes vivían en el apartamento debajo del suyo, fueron despertados por un terrible ruido. Provenía del departamento de Nova arriba, y era el familiar sonido de una discusión que habían escuchado muchas veces antes. Esta vez solo podían oír a Nova llorando. En la tarde de ese mismo día, otro vecino vio a Nova y más tarde le diría a la policía que ella parecía visiblemente angustiada por algo. Casi 7 horas más tarde, alrededor de las 12:30 de la madrugada, Carmen y Wendell escucharon un fuerte golpe desde arriba. Mientras pensaban en qué o quién podría haber causado ese ruido en medio de la noche, se produjo otro golpe. Este sonaba como si alguien hubiera pateado una puerta. Carmen y Wendell escucharon atentamente más ruidos, pero no los hubo. Sin más perturbaciones, se fueron a dormir y no pensaron mucho en el ruido que acababan de escuchar hasta mucho más tarde. El 27 de julio de 1981 era un lunes y los residentes de Birmingham llevaban a cabo sus actividades diarias. Sin embargo, Nova no se presentó a trabajar ese día ni al siguiente. Nadie la vio y no tenía ni idea de dónde estaba. En ese momento, la madre de Nova, Lorna, y su hermana Valerie se habían mudado permanentemente de Reino Unido a Miami en Estados Unidos y esperaban que en una fecha posterior, Nova también se les uniera con sus dos hijos. Al llegar a Miami, llamaron a Nova pero no pudieron comunicarse con ella, lo que los preocupó. Intentábamos comunicarnos con ella para confirmar que habíamos llegado sanas y salvas, pero nunca obtuvimos respuesta, dijo Valerie Welch. La mejor amiga de Nova, Lorna, fue una de las primeras personas en darse cuenta de que Nova estaba desaparecida. Lorna sabía que no era propio de su amiga no contestar el teléfono y no aparecer durante varios días. Sin embargo, ella creía que había una razón tangible para todo lo que estaba sucediendo. Después de reflexionar sobre las cosas, decidió visitar a Nova para ver qué estaba mal. Al llegar al apartamento de Nova, descubrió que la puerta estaba cerrada con llave y por más que golpeaba o llamaba el nombre de Nova, no obtenía respuesta. Todo le pareció muy extraño y se preguntó si su amiga había dejado el país sin avisar a nadie. Pero algo más llamó su atención y la hizo darse cuenta de que no todo estaba bien. Algunas prendas que Nova había lavado estaban colgadas en el tendedero. No era propio de Nova dejar su ropa al aire libre después de secarse, y esto era algo que Lorna sabía muy bien. Como último recurso y para confirmar sus temores, Lorna contactó a Osmond para preguntarle si había visto a Nova, pero él le dijo que no, y que sus dos hijos estaban con él. Ante esto, Lorna fue a la comisaría de policía y denunció la desaparición de su amiga. Esto ocurrió el 9 de agosto de 1981, 2 semanas después de que Nova desapareciera sin dejar rastro.
Los oficiales de policía, como no, comenzaron a buscarla de inmediato. Se pusieron en contacto con sus amigos cercanos, pero ninguno de ellos la había visto. También se contactó a Osmond y se le preguntó cuándo la había visto por última vez y por qué no había informado de su desaparición antes. En respuesta, Osmond les dijo que pensaba que ella se había ido con su nuevo novio a gozar la vida o a América con su familia. El 12 de agosto de 1981, 3 días después de que Lorna reportara la desaparición de Nova, recibió una carta en su buzón. Al principio pensó que era de un pariente, pero después de romper el sello y leer el contenido, se dio cuenta de que estaba equivocada. Según la carta, el novio de quien la había escrito había visto a Nova peleando con un hombre con quien había salido alrededor del momento de su desaparición. La carta afirmaba que el hombre había agarrado y golpeado a Nova. Lorna estaba confundida, ya que no tenía ni idea de quién había escrito la carta, ya que la persona había elegido permanecer en el anonimato. Pero basándose en lo que había leído, pudo deducir que la escritora era una mujer. Lorna no perdió tiempo en mostrarle la carta a la policía. Después de revisarla, la oficina de investigación centró su atención en Wayne, ya que él era el hombre con quien Nova había salido antes de su desaparición. Sin embargo, cuando interrogaron a Wayne, él afirmó que no tenía ni idea de dónde estaba Nova ni a dónde había ido. El 18 de agosto de 1981, la policía fue llamada por el vecino de Nova para investigar un olor fétido que había en toda la casa. Nadie sabía exactamente a qué se debía el mal olor, pero era realmente desagradable y puso incómodos a todos. Cuando los oficiales de policía llegaron a la casa, se dieron cuenta rápidamente de que el olor era mucho más fuerte en una cierta área, y esta estaba arriba, en el departamento de Nova. Se dirigieron allí y después de descubrir que la puerta estaba cerrada con llave, la rompieron rápidamente. El hedor se hizo más intenso a medida que entraban a la casa y los oficiales se tapaban la nariz y fruncían el ceño con disgusto mientras comenzaban a buscar la fuente. La casa estaba desordenada y el polvo se había asentado sobre los muebles. También se veían telarañas en el techo, lo que indicaba que nadie había estado viviendo en la casa durante algún tiempo. Había escaleras en el departamento y debajo de ellas había un armario. Los oficiales se sintieron atraídos por esta parte de la casa porque notaron que el olor era especialmente fuerte allí. Extrañamente, la cerradura de la puerta del armario parecía estar rota y se había utilizado un trozo de chicle para mantenerla en su lugar. Cuando los oficiales por fin lo abrieron, vieron el cuerpo en descomposición de la mujer que habían estado buscando. Llevaba una bata de noche y estaba cubierta por una manta y algunos papeles. Fue una visión muy espeluznante y los oficiales apenas pudieron ocultar su shock. Nova había estado pudriéndose dentro de su propia casa todo ese tiempo, mientras el mundo la buscaba. Se llamó a una ambulancia al lugar y el cuerpo de Nova fue llevado para la autopsia. El chicle que se encontró en la puerta del armario fue recolectado como evidencia por la policía y guardado. La noticia de la muerte de Nova pronto se extendió por el vecindario como pólvora. También se contactó a su familia en Miami y se les informó sobre lo sucedido. Estaban destrozados y lloraron durante días. Los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Nova revelaron que había muerto como resultado de la presión en el cuello. Los detectives lanzaron de inmediato una investigación para determinar cómo Nova había encontrado su fin. La persona en la parte superior de la lista de sospechosos era Osmond. Los detectives sentían que había algo sospechoso en él, por lo que fue arrestado. Durante los 4 días que estuvo detenido, fue sometido a una serie de interrogatorios, pero a pesar de ello, los detectives no obtuvieron nada tangible de él. En algún momento, también se le mostró la misteriosa carta que Lorna, la amiga de Nova, había recibido y se le preguntó si sabía algo al respecto. Les dijo que no sabía nada de la carta. Como no había razón para seguir deteniéndolo en la estación, se le permitió regresar a casa. Después de esto, los detectives continuaron con la investigación e incluso llegaron a pedir información al público sobre la muerte de Nova, pero no obtuvieron nada y el caso se enfrió. Nova fue pronto sepultada y la vida continuó, pero el dolor que su muerte trajo permaneció con su familia y durante mucho tiempo se preguntaron quién la había matado. Pasaron los años y el mundo de la ciencia forense se volvió más sofisticado con técnicas de ADN complejas que parecían un sueño inalcanzable en el momento de la muerte de Nova. En 2014, los detectives decidieron volver a examinar el caso
esta vez centrados en el chicle que se había utilizado para sellar el armario en el que se encontró el cuerpo de Nova. El chicle se había conservado durante años y los detectives sabían que contendría el ADN de quien lo había usado para mantener la puerta del armario en su lugar. Creían que quien resultara ser sería probablemente el asesino de Nova. Pronto se realizó una prueba en el chicle y se recuperó el ADN. Tras un análisis adicional, los detectives descubrieron que coincidía con el de nadie más que Osmond. El chicle no fue el único detalle que se analizó en busca de ADN. El sello de la carta que Luna recibió en 1981 también fue enviado al laboratorio para su análisis, y también se encontró el ADN de Osmond en él. Esto significaba una sola cosa: él había escrito la carta para desviar la atención de sí mismo. Con la sólida evidencia, los detectives sabían que por fin habían acorralado a Osmond. Pronto fue arrestado y acusado por el asesinato de Nova. Durante los interrogatorios posteriores al arresto, Osmond mantuvo su inocencia y dio explicaciones sobre cómo su ADN había terminado en el chicle y el sello de la carta. Para el chicle, dijo que había tenido un negocio de lavandería en el pasado y ocasionalmente había utilizado el armario donde se encontró el cuerpo de Nova. En algún momento, mucho antes de la muerte de Nova, la cerradura del armario se había roto y él había utilizado el chicle para mantenerla en su lugar. Respecto a la carta, afirmó que había entrado en contacto con ella en 1981 cuando fue interrogado por el asesinato. Lo que recuerdo es haber estado en una habitación con una carta y un sobre la mesa durante varios minutos. Pensé en ese momento que tal vez estaba siendo observado y que solo volverían después de que tomara la carta y la mirara. La leí y la dejé sobre la mesa. A pesar de que Osmond insistía en que no tuvo nada que ver con la muerte de Nova, el caso llegó a juicio. Después de 6 semanas de juicio, fue absuelto de asesinato debido a la falta de pruebas que demostraran que el asesinato había sido premeditado. Sin embargo, fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 12 años de prisión. Esta sentencia se produjo el 22 de marzo de 2017. La familia de Nova quedó satisfecha con el resultado del juicio. Por fin, después de 36 largos años, Nova puede descansar en paz. La familia ahora puede encontrar consuelo sabiendo que la persona que le quitó la vida a Nova ha sido llevada ante la justicia, dijo la madre de Nova. Su hermana Valerie también dijo que la familia había perdonado a Osmond por lo que hizo. Lo perdonamos, pero aún tiene que pagar por lo que hizo. Nunca lo admitió, dijo Valerie. Lorna, la mejor amiga de Nova, también se sintió aliviada de que su asesino hubiera sido llevado ante la justicia. A menudo pienso en los viejos tiempos y en las cosas que solíamos hacer. Aún extraño a Nova y solo espero que su familia pueda encontrar paz ahora. Nova puede descansar en paz sabiendo que se ha hecho justicia. Nunca la olvidaré hasta que nos volvamos a encontrar. Con cariño, tu amiga Lorna. El caso de Nova es realmente triste, ya que nunca llegó a ver crecer a sus hijos, pero hay un alivio en saber que su asesino ha sido por fin llevado ante la justicia, a pesar de lo mucho que tardó. Sin embargo, ¿por qué crees que Osmond se negó a admitir el crimen incluso después de que todas las pruebas apuntaran a él como el asesino? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,